Vamos. Muy buenos días, amigos de Recárgate para Vivir con Pasión. La mañana de hoy tenemos a un invitado internacional, porque este programa se escucha a nivel internacional y, por supuesto, un gran amigo, nuestro hermano de Argentina, Rodrigo Gómez Isa. Bienvenido a Recárgate. Esta mañana vamos a hablar acerca de innovación social, planificación y proyectos. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque las circunstancias actuales nos obligan a nosotros sí o sí a innovar, pero no solamente innovar en productos, también la sociedad requiere transformaciones más profundas, más sostenibles, y las circunstancias actuales nos están diciendo claramente que no podemos seguir viviendo sin estar conectados, ¿sí?, con lo que está pasando a nivel de la naturaleza, a nivel del clima, a nivel de las comunidades, las situaciones de pobreza, hambre, salud, todo lo que está afectando el mundo requiere que nosotros tomemos una conciencia del papel que jugamos en contribuir con innovación social. Los micrófonos de recarga te quedan abiertos para ti, Rodrigo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. Sí, el tema de innovación social es un tema que a mí me apasiona mucho. En general, digamos, estamos acostumbrados a entender la innovación desde el punto de vista de tecnología y entender la innovación desde el punto de vista de herramientas que usamos todos los días, ¿no? El nuevo celular o el nuevo lavarropas. Pero nos cuesta entender la innovación desde el punto de vista de nuevas maneras de trabajar en los aspectos sociales. América Latina es un continente que tiene altos niveles de pobreza, y cuando vos mirás las maneras de resolver cada país la pobreza, en Argentina, por ejemplo, tenemos niveles de pobreza escandalosos, como nunca hemos tenido en la historia del país. La pobreza está llegando al 45% y la indigencia al 15%. La Argentina nunca vivió una cosa igual, y sin embargo, no hay un pensamiento profesional donde se siente que el desarrollo social y el desarrollo de la innovación para encontrar soluciones al desarrollo, a la pobreza, no se pone el foco ahí, ¿no? Se cree que con las mismas soluciones de hace 100 años vamos a resolver los mismos problemas. Entiendo siempre la pobreza como la inflación más el Producto Bruto Interno, y no es solo eso, porque está más que probado que la pobreza no está solo relacionada al dinero, ¿no? Con dar dinero nadie sale de la pobreza, porque el uso que se hace del dinero es de la escasez y de la pobreza. Entonces, no se es pobre porque no se tiene dinero. Se es pobre porque se es pobre de esperanza, se es pobre de futuro, se es pobre de tiempo para pensar, se es pobre de salud, se es pobre de educación, es decir, y eso produce pobreza de dinero. La Así es, escasez de dinero es una consecuencia de otras pobrezas. así es. Rodrigo, te voy a pedir una de dos, o si consigues un audífono para que la fidelidad de tu voz no se pierda Ok. porque se está perdiendo, o te acerques un poco más cuando está hablando, porque en algún momento Okay. no se escucha lo que dices, por lo menos Okay. acá en nuestro receptor. ¿No lo escuchás? Qué raro. A ver, perdón, tengo un audífono. ¿Me das un segundo? Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, la innovación social es importantísima porque la humanidad está sufriendo, en definitiva, grandes desafíos climáticos, económicos, financieros, sociales. Eh, Hay un autor que nos gusta mucho que se llama Otto Scharmer, quien ha planteado la teoría U y plantea que esta desconexión entre lo económico, lo político, lo cultural, tiene que ver también con la dimensión espiritual de nosotros como seres humanos, el ser sensibles a todas las personas en lugar de vivir aislados de manera egoísta.
Muy bien, Rodrigo, si podemos continuar ahora sí. Sí. ¿Se escucha mejor? Perfectamente, sí. Ok. Bueno, como te decía, digamos, hay que encontrar nuevas innovaciones en el campo de lo social. Y la innovación tecnológica en el campo social tiene que ver con el desarrollo metodológico, es decir, cómo vos generas nuevas metodologías para resolver los problemas que tenemos. En general, el que está más cerca de poder resolver un problema social es el que está más cerca del problema, ¿no? Y eso requiere una metodología de aproximación a ese problema, de tal forma que vos lo estudies muy acabadamente para poder encontrar a partir del estudio del problema todas las posibilidades que ese problema te está dando. Porque, digamos, normalmente cuando vos haces un análisis de un problema concreto, no hay un solo problema, es una multiplicidad de problemas, una multiplicidad de variables que están todas relacionadas entre sí. Entonces, entender cuál es la variable más relevante por la cual yo tengo que empezar a trabajar y qué es la que me tracciona la transformación y el cambio en todos los demás aspectos es crucial. Entonces, tomarse el tiempo de un buen diagnóstico y a partir de eso definir buenos objetivos. Objetivos que sean posibles, objetivos que sean reales. Y a partir de eso definir bien los componentes de ese problema, es decir, cómo está conformado ese problema, para generar objetivos específicos que ataquen a esas soluciones, para poder generar actividades que resuelvan claramente esas acciones. Y luego de esas actividades tenés que poder medir qué esa actividad se hace, el indicador, indicadores de impacto y de actividad. Es decir, hay una serie de desarrollo metodológico que hace que al final de todo este proceso vos tengas un resultado que probablemente va a ser distinto que el que vos definiste, porque la construcción entre el resultado y el objetivo en el desarrollo social es dinámico. Uno va redefiniendo objetivos, va redefiniendo caminos sobre la marcha. Y en la evaluación uno ahí toma conciencia de esos cambios, de esas modificaciones, de eso que uno pensó que de una manera y te encontraste con un problema que estaba incidiendo y que no estuvo bien evaluado. Ujú. Entonces, con todo ese bagaje y todo ese recorrido, uno vuelve a definir y ahí empieza la innovación, porque ahí empieza, esto para poder resolverlo es por acá, y es de esta manera, y es con esta estrategia, y es con esta tecnología, o con esta herramienta. Y ahí empieza a aparecer la innovación social. La innovación social nunca aparece de prima facie, si nunca aparece comenzando. Es decir, requiere un proceso de tiempo de implementación, evaluación, implementación, evaluación. Casi te diría que lo ideal sería 3 años. Es decir, donde un año lo implementás, lo evaluás, lo volvés a implementar, lo evaluás, y ahí empieza a aparecer la innovación social, donde haces los cambios que realmente hacen la diferencia, y en el tercer año probablemente estés implementando cambios que generan nuevas maneras de hacer las cosas. Y que además es escalable, es reproducible y es modelizable. Em, Rodrigo, lo que tú me estás planteando me hace reflexionar con respecto a algo que se ha dado como un fenómeno acá en la sociedad panameña, y es que ahora todo el mundo hace fundaciones sociales Sí, u organizaciones no gubernamentales para distintos tipos de causas. sí. Sin embargo, tú has planteado algo fundamental, y es que si no conseguimos con innovación social impactar los objetivos, esos objetivos, por ejemplo, estoy pensando en los objetivos de desarrollo del milenio, eh, Sí, estoy pensando en las estadísticas vitales del país sobre salud, sobre economía, sobre desarrollo social. Si no impactamos, entonces estamos desperdiciando recursos. sí. ¿Qué, cómo abordarías o cómo tú le dirías o qué le recomendarías a la gente que dirige estos organismos no gubernamentales o fundaciones? ¿Qué les recomendarías hacer para eh, poder alinear sus esfuerzos, programas, iniciativas y proyectos con la innovación social? Bueno, a ver, lo que vos decís es muy relevante, porque hay una idea de que lo social es muy importante, pero que con la voluntad alcanza.
Exacto. Nos juntamos 10 personas que nos preocupa un tema y le ponemos alma, corazón y vida, un poco de dinero y lo vamos empujando. Y la realidad es que nadie empezaría un negocio de esa manera. Exacto. ¿No? Entonces, ¿por qué pensar que resolver un problema social es más fácil que hacer un negocio? Todo lo contrario, es Es más decir, complejo. es mucho más complejo. Sin embargo, entendemos el trabajo de lo social como un trabajo poco profesionalizado. Se paga mal, se paga poco y se contrata pocos profesionales para hacer el desarrollo profesional. Se cree que con buena voluntad trabajo alcanza. Y lo que termina pasando es que hay un enorme derroche de recursos en tiempo, en dinero y en esfuerzo. Y que eso conlleva una enorme frustración. Entonces hay mucho proyecto frustrado que en realidad no es que el resultado fue fallido, sino que no estuvo planificado. Entonces se llegó a lo que se podía llegar, pero se esperaba otra cosa, porque la frustración, digamos, es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Exacto. Entonces, nosotros nos frustramos cuando la realidad nos muestra que nuestra expectativa era Limitada. entonces, entonces lo que yo les recomendaría es que eh, realicen diseños y planificación de los proyectos sociales. Tienen que profesionalizar profesionalmente. Yo, digamos, un poco a raíz de esto, acá en Argentina, en el Colegio de Psicólogos de San Isidro, que es donde yo vivo, dicto una materia que es diseño y planificación de proyectos sociales, que lo dicto para psicólogos, ¿no? Eso lo hice 2 años. Y sí, que son 20 profesionales que diseñaron 20 proyectos distintos cada uno, y son 40 proyectos. Y el primer semestre hice el mismo taller, pero online, porque pandemia de por medio, ¿no? Yo terminé el último taller en 2020, pero lo hago año por medio en el posgrado. En 2020, este 2021, lo que hice fue hacerlo online. Y en este momento tengo 5 personas de Colombia, Italia y acá de Argentina que están escribiendo sus proyectos en forma planificada. Y básicamente no es tan fácil escribir una planificación porque hay una dinámica de ida y vuelta que uno necesita un feedback. Es decir, hasta que uno no incorpora la metodología para el escribir un proyecto, toma su tiempo aprender. Porque así como hay criterio médico, criterio jurídico o criterio clínico, también hay criterio metodológico. Es decir, a la hora de pensar un proyecto se requiere cierto criterio metodológico para poder abordarlo. Y ese criterio metodológico se puede incorporar, pero requiere escribir, requiere salir de la idea y pasar al papel. El primer paso de materialización de un proyecto es escribirlo. Es decir, cualquier persona que tenga una buena idea, salga de la idea y baja el papel. Esa es mi primera recomendación. Cualquier persona que viene y me dice, ay, Rodrigo, tengo una idea buenísima, la quiero hablar con vos. No, le digo, no me cuentes nada. Escribí una carilla, mándamela y sobre eso hablamos. Porque ya en el proceso de escribir una carilla de tu proyecto, ya cambias cosas. Ya cuando la estás escribiendo te das cuenta de cosas, ya incluís cosas. Entonces, la escritura materializa enormemente el proyecto. Es un primer paso. Entonces, en la propia redacción, uno va incorporando los criterios metodológicos para después poder pensar cualquier proyecto. Entonces, uno necesita la práctica de la escritura. Digamos, para planificar hay un aprendizaje ahí y hay una cosa que hay que formarse. Es decir, como todo know-how requiere cierta formación. Entonces yo lo que le recomiendo a todos los que están haciendo una ONG o con una iniciativa que está buena, es que esa iniciativa tiene que estar planificada y escrita. Y bien planificada y bien escrita. De tal forma bueno, por ejemplo, en los organismos multilaterales tienen proformas para presentar proyectos. Esos proformas se llaman marco lógico o logical framework en inglés. ¿No? Bueno, bueno, el marco lógico es una manera de aproximarte, es una metodología de esto que estoy hablando. Esa es una. Hay otras, pero eso es una buena. Entonces, la primera recomendación es busquen, googleen marco lógico y entren y empiecen a aprender, a leer y a formarse de qué contempla el marco lógico. A mí me pasa, por ejemplo, que muchas de las propuestas, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante que escribió 2 alumnas en el Colegio de Psicólogos, que era un proyecto sobre abuso sexual infantil, ¿no? Y escribieron un proyecto súper interesante. Ellos trabajaban en una municipalidad, lo llevaban a la municipalidad y lo empezaban a implementar.
ahora finalmente ellos se fueron de la municipalidad y armaron una ONG que tiene que ver con la escritura de ese proyecto. Porque la escritura del proyecto es el documento madre para todo. De ahí después sale la página web, la comunicación del proyecto, la aplicación de los fondos, la evaluación del proyecto, es decir, te da un marco de solidez conceptual, te vuelve experto. Porque una cosa es hacer algo y otra cosa es ser un experto en algo. Para ser experto en algo vos tenés que poder conocer todo lo que tiene que ver con ese tema. Por ejemplo, la redacción del proyecto, lo primero, para uno poder proponer una buena metodología, requiere un buen estudio del tema, es lo que llaman en términos metodológicos el estado de arte, es decir, tenés que averiguar todo lo que se hizo en ese tema. Y ponerlo en una parte del documento es estado de arte. Si yo estoy trabajando sobre, no sé, desnutrición infantil, bueno, tenés que tener un documento donde esté todo lo que se está haciendo en tu país, en Latinoamérica y en el mundo sobre desnutrición infantil. También, Porque uno no va a descubrir la rueda. También lo llaman conocimiento o la base de conocimiento sobre el tema, ¿cierto? Claro, bueno, la línea base. La línea base, correcto. La línea base es un poco distinto, porque la línea base es el conocimiento de la comunidad donde vos estás. Es decir, si vos vas a trabajar de nutrición infantil y te vas a referir a, no sé, a una ciudad de Panamá, por ejemplo, no sé, o un barrio, no sé, el barrio de Tocumen, por ejemplo, la línea base es, bueno, ¿cómo está hoy la desnutrición en el barrio de Tocumen? Entonces, si no tenés esa información, estás especulando. Exacto. Y la especulación, a veces, bueno, ¿cuál es la mejor metodología? ¿Cómo vas a obtener esa información? ¿Cómo la vas a construir? ¿Cómo la vas a obtener? ¿Cómo la vas a costear? Porque si para algo sirve escribir un buen proyecto, es para pedir fondos. La realidad, Rodolfo, es que hay millones y millones de dólares circulando por el mundo buscando buenos proyectos. No es cierto que no hay plata. El que no tiene plata es porque no escribió un buen proyecto. Porque los buenos proyectos tienen plata. Entonces, hay millones de dólares de organismos multilaterales, de fundaciones, de empresas, de personas físicas que quieren donar plata a buenos proyectos. Entonces, no hay escasez de recursos, hay escasez de buenos proyectos escritos. Es cierto. Porque para que alguien ponga plata tiene que ver un proyecto bien escrito, nadie te van a poner plata en una idea. Es cierto, la mentalidad de que yo no hago un proyecto social o mi fundación o esta causa porque me falta la plata es limitante. Porque claro, pero el pensamiento es limitante. Exacto, las ideas tienen que pasar a papel, tienen que planificarse y plantearse bien en proyectos para poder entonces presentarlos a interesados y conseguir los fondos para echarlo a andar. Muy interesante esto. Es que es así, es decir, cualquier persona que tenga una buena idea o esté ya iniciando un proyecto, tiene, por ejemplo, que sentarse a escribir. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo el plan estratégico de una ONG, ¿no? Se llama Proyectar, acá en Argentina. Y ellos tienen lo que llaman centros comunitarios resilientes, ¿no? ¿Qué hacen? A los centros comunitarios, los comedores de un barrio, está esa señora que le da a comer a 100 chicos, no sé cómo es en Panamá, si también existe. Sí, hay comedores. Bueno, acá es muy común. Entonces, por ejemplo, hay un problema básico de los comedores que es la dependencia política del comedor a quien le da la comida. Entonces, hay una cooptación política de los comedores en función de la necesidad de esos comedores de darle comida a los niños. Hay un uso político del hambre. Entonces, cuando se hizo el análisis del problema, se evaluó que la dimensión política del comedor es muy relevante a la hora de su crecimiento. Entonces se planteó hacer un centro comunitario resiliente. Es decir, ¿cómo puede darle autonomía económica a un centro comunitario? Entonces, esta ONG planteó 3 estrategias. La primera es construir huertas en los comedores, adecuadas para cada comedor. Entonces, desarrollar metodología,
de tal forma de generar una producción, si es un comedor más rural o es un comedor más urbano, la tecnología adecuada para que tengan algo de producción de alimentos, que nunca va a ser toda la que necesitan, pero siempre cubre un porcentaje del dinero. Después se definió construir hornos de pan, ¿no? Hornos de barro para que construyan, hagan su propio pan. Y para que puedan vender pan en su propia comunidad y de ahí obtener algún recurso económico, que aunque sea poco, siempre es independiente del dinero que reciben del gobierno de turno. Y la tercera estrategia que se hizo es, se les pide que junten el PET, el plástico de la botella de gaseosa, y ellos se lo compran. Entonces lo pasan a retirar y lo venden a grandes compradores de PET. Entonces, casi simplemente con el costo del plástico y poniendo un poquito más, en Argentina es un peso, pero digamos, bueno, la moneda ya usan el dólar, pero Sí. es como si se le pone un precio muy bajo, entonces van juntando PET y cuando lo entregan se les paga por el PET que entregan. Entonces, eso tiene un impacto, primero en la conciencia medioambiental. Segundo, en que retiran el plástico en todos los barrios pobres de Argentina. Supongo que en Panamá es igual, hay basura desparramada por todos lados. Entonces, y la basura es un problema muy serio en la salud pública. Entonces, la primera acción que hace es se empieza a retirar de alguna manera el PET de los barrios. ¿Por qué? Porque empieza a tener un valor económico, ¿no? Y aunque sea un peso, que sería en Argentina, lo juntan y lo entregan. Y eso al comedor le da algo de ingreso económico. Entonces, entre la huerta, entre el horno de pan y la compra y la entrega de PET, ellos empiezan a tener un porcentaje del total de independencia para poder validarlo. Y ahora, por ejemplo, están que consiguieron una trituradora de plástico, ¿no? Oye, entonces, ahora, ¿de dónde saco la plata para comprar el PET? Entonces, ¿qué hicieron? Armaron lo que llaman el banco de basura. ¿Qué es el banco de basura? Es un centro de donación de objetos y ropa que se junta todo ahí, se clasifica, alguna se dona, pero muchas se vende, porque hay todo un mercado en los barrios pobres de venta de ropa usada. Entonces se lo dan a personas que venden, a feriantes que compran ropa usada de buena calidad, y con la plata que cobran de la venta de la ropa usada, compran en los comedores el PET. Entonces, son todas estrategias para ir consiguiendo recursos y logrando impacto social y medioambiental. Entonces, todos estos proyectos tienen que estar bien escritos, tienen que estar bien planificados, ¿no? Yo un poco estoy trabajando en el plan estratégico y estoy diciendo, bueno, este proyecto le falta planificación, a este proyecto tenés que, huerta, ¿cuántos kilos de tomate necesitas? ¿Cuánta calabaza? ¿Qué espacio necesitas para plantar la calabaza que vos necesitas en este barrio? La calabaza, ¿qué crece? Bueno, nosotros tenemos, a diferencia de Panamá, que tiene un clima más parejo durante todo el año, que es más seco y más húmedo, pero las temperaturas son más o menos constantes. En Argentina tenemos las 4 estaciones, ¿no? Es un clima templado. Entonces, no crece todo el año lo mismo. No plantás zapallo en invierno, porque no crece. Entonces, bueno, la plantación es estacional. Entonces, hay momentos que tendrás tomate, en el verano tendrás tomate y en el invierno tendrás limones. Pero eso requiere una planificación. Y muchos barrios tienen espacio físico para hacer huerta, y además hay un aprendizaje en el trabajo de la huerta, en el cuidado de la planta, en la cultura del trabajo. Entonces vos trabajas cultura del trabajo, cuidado, y ahí estás trabajando muchos aspectos que tienen que ver con la cultura del trabajo, que es un aspecto muy significativo, y tiene un impacto muy significativo para lograr sacar a la gente de la pobreza. Es decir, porque la primera cosa que tiene la persona pobre es que no ha desarrollado, porque no lo ha aprendido, las herramientas para poder dejar de serlo. Digamos, vos, Rodolfo, si mañana te quedás sin trabajo y no tenés un centavo, no vas a ser pobre. Aunque no tengas plata, no sos pobre. ¿Por qué? Porque tenés las herramientas para volver a generar dinero. Entonces, no es pobre el que no tiene plata, es pobre el que no tiene herramientas internas en su mundo, mundo interno, para poder conectarse con la producción del dinero, para poder materializar dinero. Entonces, hay algo del trabajo con la pobreza que tiene que ver con la conciencia de ser pobre. El pobre es pobre de tiempo, es pobre de trascendencia.
Si vos le preguntás a una persona pobre, de que viene de una familia pobre, de qué origen es su abuelo, no sabe. No hay genealogía en la pobreza. La genealogía aparece en la clase media, en las clases altas. Pero sabés que tu abuelo, tu bisabuelo, que vino de acá, que vino de allá. Los pobres no saben. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque si yo tengo que resolver qué voy a comer esta noche, tengo toda mi energía en saciar mi hambre, no tengo tiempo para sentarme a hablar con mi hijo sobre de dónde vino mi abuelo o el origen de mi familia. Entonces, la pobreza es un problema estructural que hay que atacar de una forma multivariada. Y si vos no analizás todas las variables que están incidiendo sobre eso, no vas a poder resolverlo. Y entonces no vas a poder generar nuevas estrategias y nuevas metodologías para poder abordar esa temática. Digamos, yo lo que les recomiendo es que aprendan en ese sentido, que estudien, que se formen. La metodología es un poco antipática de ser estudiada, es un poco áspera. No les voy a mentir. Sí, da como un poco de fiaca. Yo por eso, digamos, los talleres que dicto, justamente lo que hago, les propongo escribir un proyecto en 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, un mes le explico una parte y escriben esa parte. Me la devuelven, la corrijo, nos juntamos, le hago la devolución. Después escribís la segunda parte. Me la devuelven, la corrijo, nos juntamos, le hago la devolución. La tercera parte. Es decir, porque toma un proceso, además de la persona con su propio proyecto, ir pensándolo, ir encontrando la mejor forma, cómo ir ajustando todo. Eso es un ida y vuelta que toma trabajo, es cierto. Pero la persona que no está dispuesta a invertir tiempo en formarse, va a seguir cometiendo los mismos errores. Así mismo es. Y creo que la pandemia también nos da un regalo, porque nos sobra el tiempo. Ya no tenemos que estar en el tráfico atorados, no tenemos que estar yendo de aquí para allá. Casi todas las cosas se hacen por este medio virtual. Y es una oportunidad para que uno pueda escoger buenas formaciones y convertirse en un innovador social. El Es otro que día conversaba sí. con un ex político, un ex diputado, y analizábamos en la conversación que hoy día tal vez el papel más importante que podamos hacer como ciudadanos activos, que nos preocupan las situaciones sociales, sea justamente convertirnos en innovadores sociales, en catalizadores de cambios, porque como dices tú muy bien, los recursos, la plata está, la tienen las empresas, la tiene el Estado, la tienen personas y faltan ejecutores, falta gente que diseñe bien un proyecto, gente que se haga responsable de ejecutarlo, gente que eche a andar sus ideas de una manera, digamos así, con calidad, porque sin una metodología apropiada, también una buena idea no queda en nada porque le falta un proceso justamente de diseño, de planificación, de ejecución, de evaluación que haga que, como has dicho tú, planteado tú, gradualmente, en la medida en que vamos evaluando y evaluando un proyecto, van surgiendo las innovaciones, pero no es al primer momento, es constantemente revisando, corrigiendo y justamente aprendiendo, como dices tú, formándonos para tener criterios mucho más modernos, tecnológicos, para hacer las cosas por la sociedad bien. A veces, inclusive, creemos que, o hay una creencia cultural de que a lo social, bueno, pues no requiere profesionalismo. Claro que lo requiere y No, mucho, ¿no? hay muchos prejuicios sobre lo social. De hecho, se cree primero que lo social es cuestión de mujeres. Sí, yo los desafío a que vayan en Panamá, agarra las 50 principales compañías. Vas a ver que el responsable de sustentabilidad o de responsabilidad social empresaria es mujer. ¿Cierto? Vas a ver el 80%. Y eso habla paradójicamente de una descalificación del puesto. ¿Por qué? Porque en general se da a lo femenino un lugar peyorativo. Exacto. Que no debería ser así.
En realidad las mujeres tienen un compromiso, porque como tienen una relación con lo maternal y el cuidado, están muy bien preparadas para eso. Pero lo cierto es que así como la perspectiva femenina del cuidado y de lo maternal es necesario, también es necesaria la perspectiva ejecutiva de lo masculino. Que no estoy hablando de hombres y mujeres, porque hay una mujer que puede ser muy ejecutiva y tener integrado su costado masculino y ser muy eficiente. Pero todos tenemos un femenino y un masculino que tenemos que integrar. Gran parte de nuestro propio proceso de evolución tiene que ver con integrar nuestro femenino y masculino. Pero que cuando uno va a las profesiones, vos te das cuenta cómo está disociado eso. ¿Y qué aspecto de lo femenino o masculino requiere esa posición? ¿Y por qué lo requiere? Entonces, hoy están las mujeres ocupando estos puestos porque se entiende que es maternal y que es del cuidado y que le importan los pobres y el desvalido, como si fuera un problema menor, como si fuera un problema... Hay algo de descalificación en eso, porque hay algo descalificador en la cultura de lo femenino, que está mal, que sea así, no está bueno, pero es así, digamos, pero funciona así. Es parte de la evolución que el hombre tiene que seguir trabajando. El hombre ha avanzado mucho en este aspecto, pero todavía queda mucho por hacer. Sí, totalmente. Entonces, la ejecutividad, la practicidad, la efectividad y el profesionalismo requiere pagar sueldos que hombres puedan vivir de esos. ¿No? Porque como se pagan sueldos pensando que es la mujer que ayuda al hombre. Eso son otro mapa mental de atraso. Está lleno de mujeres que lo hacen, pues en realidad el hombre las mantiene, pero tienen la fundación y dedican su tiempo a eso. No digo que esté mal, digo que eso denota el lugar que como sociedades le estamos dando al desarrollo social y a la pobreza. En realidad no nos importa tanto. Entonces, yo te digo que Argentina tiene un 45% de gente bajo la línea de pobreza, y si vos agarrás los principales diarios de hoy, de ayer y de anteayer, y probablemente no haya ningún artículo que hable de la pobreza. Estoy seguro que en Panamá es igual. Desconozco exactamente la realidad panameña. Yo quiero mucho a Panamá, vos sabés que yo he trabajado en Panamá en un par de proyectos, tengo mucho cariño por ese país, lo conozco poco, pero lo conozco algo, y me animo a decir que en la agenda política de hoy la pobreza no está en el core de la agenda, digamos. En el Congreso no se está discutiéndose eso. Bueno, sí, de hecho, justamente el reclamo de las mayorías en este momento es a la parte de gobierno, pues que han puesto cuarentena y encerrado otra vez a distritos y provincias en donde han incrementado los casos de coronavirus, pero esto ha hecho que cierren más temprano los negocios y entonces la gente estaba muy molesta. Entonces, ¿cómo podemos reactivar la economía? Y de hecho, en un análisis que se hacía el domingo en un programa de televisión, decían que la crisis de la pandemia no es tan grave y crítica como la crisis económica en que está el país, en los niveles de endeudamiento que tenemos, que ha adquirido el gobierno solo en un año y 4 meses de pandemia, es exorbitante. Y la ejecución de proyectos estratégicos para reactivar la economía está muy lenta. Los empresarios están también quejándose porque se les restringe los horarios, se les restringe mucho, y esto impide que se pueda generar empleo, que se puedan reactivar los contratos, que la economía marche, y no es sostenible un gobierno que se endeuda y que no genera recaudaciones. Las recaudaciones se las va a dar la economía de la empresa, del sector privado, no se la da el gobierno por sí mismo, ¿no? Así que tenemos grandes desafíos. Nos quedan 12 minutos más, y me gustaría que en estos 12 minutos hiciéramos eh, algunas, algunos comentaras acerca de qué cosas positivas, qué cambios, qué ejemplos podrías dar de comunidades que estén haciendo innovación social, porque creo que eso arrastra mucho el ejemplo.
si conoces casos de casos exitosos de innovación social para que nos compartas con los amigos oyentes y los que nos ven por redes sociales. Bueno, mira, hay innovación social en Latinoamérica, tiene como una larga trayectoria en, en pensar estrategias. Entonces, en cada uno de los campos hay ejemplos. Acá en Argentina, por ejemplo, en temas de desnutrición, hay una fundación que se llama, que la dirige Abel Albino, que él, por ejemplo, él lo que hace es armar centros en donde la gente va a cocinar, por ejemplo. Y les enseña a cocinar con lo que hay. Entonces, cuando los chicos en realidad tienen centros médicos, donde atienden la desnutrición en un barrio, por ejemplo, pero además ahí tienen cocineros. Entonces, la madre que tiene un chico internado o con bajo peso, automáticamente pasa a un estado en donde gente que estudia su realidad y en base a su realidad le dice cómo cocinar mejor o cómo conseguir mejores recursos. Porque muchas veces hay la madre, el chico está desnutrido y podría no estarlo con los mismos recursos. Hay la idea de que le faltan recursos y por eso este chico no está bien nutrido. No. Muchas veces con los recursos que ya tiene podría estar bien nutrido. Pero administrando mejor ese dinero o administrando mejor esos alimentos, el chico podría estar bien alimentado. Entonces, los centros CONIN se llama. Los centros CONIN de Albino Albino, por ejemplo, ellos no solamente tienen un centro médico, sino que tienen todo un área de cocina y de nutricionistas que hacen capacitaciones en las comunidades para que las madres aprendan a cocinar mejor para los hijos. De tal forma que puedan generar mejor impacto del alimento en la nutrición, ¿no? Y también lo que hacen, que es fundamental, los temas de estimulación temprana. La estimulación temprana, todo el trabajo de estimulación temprana que hacen en los 2 primeros años de vida es fundamental. En los 2 primeros años de vida es cuando el cerebro se desarrolla. Todo lo que no pusiste en esos 2 primeros años de vida, en proteína y en estimulación temprana, después ya está, ya no se puede poner. El potencial de esa persona se juega en los 2 primeros años de vida. En los 9 meses en la panza y los 2 años de vida. Entonces, todo está apuntando a eso. Entonces, ellos llegan, evalúan la estimulación de los niños, evalúan la alimentación de los niños y evalúan el uso del dinero y el uso de los alimentos que hay. ¿Por qué? Porque neurona que no creció en los 2 primeros años ya después no crece más. Es una red neuronal que no se desarrolla. Rodolfo, nosotros vivimos del acervo educativo que alguna vez generamos. Argentina es un país que hoy, por ejemplo, tiene 8, lo llaman unicornios, ¿no? Las empresas de tecnología que valen más de $1.000 millones. Argentina ha producido 8 de esas compañías, que valen más de $1.000 millones. ¿Por qué? Porque el acervo cultural y educativo ha sido tan fuerte que la Argentina tenía un 99% de alfabetismo. Sin embargo, hoy la calidad educativa bajó enormemente. Y hay un debate enorme sobre el desarrollo. Y Argentina hoy está viviendo con lo que se hizo hace 60, 50 y 40 años. Entonces, el desarrollo social tarda tiempo en desarrollarse, pero dura mucho tiempo una vez que vos lo incorporaste. Es el capital vive de eso. famoso, ¿cierto? O sea, el capital une el capital intelectual con el capital social y juntos crean una estructura que permite eso que tú estás planteando. Pero si la Argentina tiene la posibilidad de revertir este 45% de pobreza, es por el capital que desarrolló en toda la segunda mitad del siglo XX y estos últimos 20 años. Es decir, ese es el capital lo que permite generar desarrollo. Hoy tenemos compañías en Argentina completamente innovadoras. Argentina es líder en desarrollo innovador y a la vez es líder en generación de pobreza. Y eso es una paradoja insoportable. A mí como argentino me resulta doloroso. Pero sin embargo, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, todo lo que Panamá invierte en educación hoy, todo lo que genere innovación educativa, que Panamá no esté discutiendo el modelo educativo, que no esté discutiendo tecnologías educativas, que no esté aprovechando la pandemia para generar innovación tecnológica en la educación. Bueno, ahí hay un enorme mundo de posibilidades. De hecho,
yo tuve que aprender a atender pacientes, yo soy psicólogo, aprender pacientes a través de online, que antes nunca lo había hecho. Y hoy tengo pacientes en Estados Unidos y en Francia. Y eso es innovación social, porque uso la tecnología para trabajar esto. Lo mismo, hoy, por ejemplo, estoy acompañando a un colombiano para desarrollar, que trabajan con comunidades indígenas en la Amazonía colombiana, que negocian con el gobierno generar un sistema educativo que respete la cultura indígena, y estamos trabajando en desarrollar metodológicamente la articulación entre el modelo educativo colombiano con el modelo educativo de las comunidades indígenas, que son como 18 comunidades que tienen que acordar eso. De todo ese desarrollo, ahí va a haber innovación. ¿Pero cómo? Con planificación, con buen diagnóstico, con buena línea base, planteando objetivos, evaluándolo. Es todo un trabajo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ellos están desarrollando toda una innovación social que tiene que ver con acercar a la población indígena a altos niveles de educación, respetando su idiosincrasia. Es decir, que cualquier indígena que salga de una escuela en la Amazonía pueda acceder a las mejores universidades colombianas, que esté preparado para eso y a la vez sea fiel a sus propios saberes, sea fiel a su propia cultura, se reconozca todo lo que la cultura indígena tiene para aportar al conocimiento universal. Bueno, todo eso requiere desarrollo metodológico y desarrollo de innovación, porque si no, con los mismos procesos ya sabemos, los indígenas son brutos, son ignorantes, no saben nada, nosotros somos occidentales, sabemos todo, tenemos claro cómo es la vida y le decimos cómo tienen que ser las cosas. Y así venimos funcionando. Sí, esa mentalidad Entonces, retrógrada que domina, que somete a los demás, no da resultados. Y de hecho ellos son muy inteligentes y saben protegerse cuando los occidentales vamos con ese tipo de actitud a trabajar con ellos. No funciona así. Hoy día funciona más bien la inteligencia no, y colectiva. además es negar un valor base, que la riqueza está en la diferencia, no está en lo igual. Es decir, cuando uno reconoce, por eso la educación en valores, en el respeto por la diferencia, es necesaria no solo por el respeto al otro, sino porque ahí está el acervo de riqueza. Ahí está la innovación, ahí vamos a encontrar innovación, ahí vamos a encontrar nuevas formas, hay nuevos pensamientos, nuevas maneras de pensarnos. Porque la realidad es que la propia evolución como personas tiene que ver directamente con lo que uno puede aprender, no del igual. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota personal, pero yo cambié a mi hijo de colegio, ¿no? Lo mandaba a un colegio francés y lo mandé a un colegio más conservador, por diferentes motivos. Entonces, al segundo año, le pregunto a mi hijo, y Tomás, digo, ¿qué te parece? ¿Estás contento con este colegio? Y dice, mira, sí, mi grupo de amigos yo estoy contento. Ahora, dice, mamá, papá me dice, ¿qué? Todos piensan igual, me dice. Es raro, me dice. Todos piensan lo mismo sobre todos los temas. Claro, él viene de una educación francesa. La educación francesa es muy respetuosa de la individualidad y del pensamiento crítico. Entonces a él le resulta muy raro que todo el mundo esté de acuerdo con todos los temas. Que si vamos a hablar de aborto, todo el mundo piensa igual. Que si vamos a hablar de sexo, todo el mundo piensa igual. Que si vamos a hablar de política, todo el mundo tiene la misma alineación política. Que es raro, dice. Si el mundo no es así, pero sin embargo nos gusta sentirnos cómodos juntándonos con los que piensan igual. Y es cierto, uno necesita una comunidad donde referenciarse y reforzar su propia identidad, pero lo cierto es que uno crece en la diversidad, no crece en lo igual. Tal cual. Ahí no hay Y hoy nada, más no que hay nada nunca, nuevo. esa brecha de desconocer la diversidad, a pesar de que es una brecha invisible, se hace visible y se hace visible cuando vemos los fenómenos que pasaron en Estados Unidos de racismo, cuando Claro. vemos los fenómenos que pasan en otros países de conflicto social y pareciera que no está pasando nada y que estamos modernos porque las redes sociales y vemos todo, pero debajo nosotros como humanidad, y lo señalaste muy bien, el tema de valores, cuando tenemos valores que excluyen, que humillan, denigran
y respetan, abusan de un ser humano simplemente por un prejuicio social, Por una retrocedemos condición. y tenemos un gran desafío en innovación social Mira, justamente para Freud, eso, eliminar Sigmund las, Freud, los prejuicios. Sigmund Freud decía hace más de 100 años, hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Oh, qué interesante. Tiene esa frase, el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Qué significa? Que para conservar mi identidad y mi narcisismo necesito sentirme diferente a vos. Entonces empezamos a buscar las pequeñas diferencias, porque en definitiva somos todos iguales, todos necesitamos que nos amen. Todos amamos a nuestros hijos, todos queremos salir adelante, todos queremos lo mismo. Entre un esquimal, un africano, un latinoamericano, un estadounidense, o un europeo, un asiático, todos queremos lo mismo. Pero no, el otro tiene los ojos achinados, o el otro tiene la piel de otro color, o el otro profesa otra religión. Entonces es distinto, no es lo mismo que yo. Entonces, le ponemos mucho más foco a la diferencia como desde una perspectiva descalificadora que en realidad lo que nos une. Porque en realidad, y la realidad, es que estamos todos parados sobre el mismo planeta, estamos hechos del mismo material, porque, a ver, señores, el planeta Tierra es agua, carbono, hierro, calcio. Nosotros, el ser humano no está formado por un material que no existe en la Tierra. Y todas las razas de este planeta están formadas por los mismos materiales. No es que la raza negra, la raza asiática, los blancos tienen un material que vino de otro lado. Somos todos variaciones de lo mismo. Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre el aire? ¿De la cocina, del living o del jardín? Ninguna. En realidad es el mismo aire. Ahora, cuando vos estás a la cocina, encontrás un aire distinto que en el cuarto, donde vos dormís, o en el jardín. Sí, es distinto. Tiene características distintas ese aire. Ahora, está todo unido por lo mismo. No es tan distinto. Es el aire que respiramos. No es tan distinto. Sin embargo, es distinto. Eso somos los seres humanos. Somos lo mismo, pero somos distintos. Pero somos lo mismo, pero somos distintos. Pero somos lo mismo. No nos confundamos. Compartimos la unidad con la diversidad y la unicidad, que es la belleza. Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Te doy las gracias porque has enriquecido muchísimo este espacio con tus aportes, con tu conocimiento y tu experiencia. Y claro que vamos a continuar estas conversaciones más adelante. Dale, porque es importante hoy más que nunca la innovación social. Te doy las gracias por tus últimas palabras para nuestros amigos oyentes. Bueno, gracias por estar acá escuchando. Gracias a vos, Rodolfo, por la invitación. Y nada, los invito simplemente a desafiarse a crear innovación donde se piensa que no la hay. Genial. Feliz día, amigos. Fui Rodolfo Caballero con Rodrigo Gómez Isa de Argentina, hablando sobre innovación social. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Adiós.